Muy buenas noches con todos y todas, estimados amigos profesionales que nos ven a través de Facebook Live. Ya tenemos el honor de contar en esta sala de Zoom con la licenciada especialista Esmeralda Cervantes Correa, quien va a tener a bien a disertar, a cerrar con broche de oro básicamente este curso de prevención y tratamiento del abuso al infante. La doctora proviene del país, este país muy bello, muy hermoso y muy allegado a nuestro país Perú, que es México. Entonces, el tema que va a tratar como ponencia o como clase de cierre la especialista ya nombrada es la revictimización de los menores que sufren abuso por parte de las instituciones educativas o por parte de las instrucciones educativas. Esta clase, esta ponencia es parte del curso ya mencionado de prevención y tratamiento del abuso al infante. Entonces, en ese sentido, agradecemos a la licenciada por esa paciencia que ha tenido de esperar, porque justamente no hemos empezado a la hora porque tuvimos unos inconvenientes. Pero bueno, gracias a Dios ya se solucionó y bueno, gracias a Dios estamos aquí ya para iniciar con fuerza esta ponencia. Pero vamos a leer un poco del resumen de la hoja de vida de la especialista de hoy. Ella se llama Ameyali Esmeralda Cervantes Correa, como ya lo dije, es natural del país de México. Aparte de lo que es su especialidad y que ella es especializado y es experta en el tema de derechos humanos, en el tema de lo que es la aplicación de estos derechos humanos dentro de la pedagogía y dentro de la educación, también se encuentra cursando la carrera para Derecho en la Universidad de Guadalajara. Asimismo, tiene especialidad o se ha capacitado también específicamente en temas de lo que es la aplicación de la música, la aplicación de lo que es el tema musical aplicado a la pedagogía o aplicado a la enseñanza básica. Asimismo, ha participado en diversos eventos de lo que es debate y oratoria, debate político, resultando muchas veces ganadora la doctora, entonces tiene ese roce, esa experiencia al momento de disertar. También ha sido invitada como juez en diversos torneos de debate. Ha sido representante de la Universidad de Manizales, Colombia, en un campeonato mundial de debate. También participa como representante de la niñez en el Observatorio Ciudadano Estatal para supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, México. Es presidenta y fundadora del colectivo Telposcalli. Espero haberlo dicho correcto, ya me corregirá la licenciada si lo he dicho, pero lo voy a repetir. Presidenta y fundadora del colectivo Telposcalli. Asimismo, se dedica a lo que son el tema de diseño, ejecución de proyectos sociales en cuanto a niños y niñas y su derecho a la recreación y a integración social. También tiene experiencia como investigadora científica, como becaria en el Cuerpo Académico Bienestar y Políticas Públicas del CUSIA 2017 hasta la actualidad. También trabaja dentro de una investigación sobre juventud y derechos humanos. Ha sido considerada como la ponente más joven en el COMEXO quinto 2018 en Guadalajara. Asimismo, también ha escrito artículos referentes al uso de tecnologías en jóvenes de escuelas públicas en su país, México, y también respecto a lo que es violencia femenina en redes sociales, violencia de género en Facebook, en el libro Una aproximación a jóvenes de México y Centroamérica que se publicó en el año 2019. Actualmente se encuentra trabajando en la investigación dentro del proyecto de investigación el actuar de las instituciones de Jalisco ante la denuncia de las víctimas de violencia doméstica, mujeres menores de edad. Y asimismo también es coordinadora del libro Derechos Humanos desde la Juventud y fundadora del grupo de investigación en la Cátedra UNESCO de la Juventud. Vale decir, aquí no lo ha puesto en su hoja de vida, pero vale decir que también la licenciada es coautora justamente en el libro de el libro de memorias del curso internacional de
el curso internacional especializado de educación y pedagogía y psicología de este año, el 2020, justamente fue ponente la licenciada en uno de estos cursos que también fue organizado por esta alianza académica. Entonces, en ese sentido, tenemos una ponente bastante experimentada y que sabe lo que habla respecto al tema. Entonces, vamos a poder aprender mucho del día de hoy. Entonces, licenciada, muchas gracias por esa disposición de poder transmitir los conocimientos y por esa paciencia que ha tenido de esperarnos. Adelante, No, licenciada, gracias, Dios le doctor, por bendiga. la invitación. Bueno, como ya mencionó el doctor León, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la revictimización de los menores que sufren abuso por parte de las instituciones educativas. Las personas que estuvieron en la ponencia pasada ya vieron como todo lo que puede ser la violencia en la primera instancia, y ahora vamos a hablar cómo se puede dar la violencia en la segunda instancia y por qué esta revictimización de la que estamos hablando es violencia. Entonces vamos a comenzar por definirles qué es la revictimización. Y esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Cuando una persona sufre violencia o está sufriendo de alguna de las violaciones a sus derechos humanos en un primer momento, tiene y es víctima del acto de esta violencia. Posteriormente, cuando se intenta realizar una denuncia, cuando se intenta comentar esta violencia, cuando se busca que exista dentro de su ámbito general, ya sea una solución a la violencia, un apoyo psicológico o que se pueda presentar la denuncia en concreto para llegar a solucionar la misma violencia, existe un proceso que debemos evitar que se da y que es el proceso de revictimización. Este proceso sucede cuando se realiza la denuncia y no solamente se le ve como en la calidad de víctima del sufrimiento de esta violencia, sino que también existen otros elementos opresivos y que le atribuyen la violencia a la víctima. Uno de estos es culpabilizar a la víctima de esta violencia, otro es ignorar a la misma víctima y otro es el trato de la violencia de una manera extrema, sin precaución y en la búsqueda únicamente de la satisfacción propia o del cumplimiento de la institución. Cuando hablamos de esto es si un menor viene a la institución educativa a presentar una denuncia, la institución tiene que tomar acción en torno a la protección del menor. Y si la institución únicamente lo hace porque es necesario que la institución tome acción y no con el ánimo de proteger al menor, puede llegar a incurrir en la revictimización del mismo. Una vez que sabemos eso, vamos a hablar de cómo es que se puede dar, cómo es que lo podemos evitar y por qué es importante evitarlo, ¿no? Entonces, tenemos al escritor literato Ansheni, es Luciano Ansheni. Él nos dice que cuando una persona sufre violencia y entra en una calidad de víctima, existen 3 puntos muy importantes que tenemos que cuidar a la hora de escuchar, a la hora de tratar y a la hora de intentar resolver. El primer punto que nos menciona Ansheni es el tratado general de la víctima. Cuando nosotros vemos a una persona que entra en calidad de víctima, podemos tratarlo como víctima o escuchar sus necesidades y sus propuestas. Muchas veces los menores llegan a solicitar ayuda con una necesidad en específico, ya sea atención psicológica, ya sea la denuncia en general o la protección total del menor en el entorno familiar. Y si no se escucha la petición que pueda realizar el menor por distintas situaciones, que llamaremos más adelante porque está la revictimización, si no se escucha esta petición y únicamente se intenta imponer una petición que no existe o que nosotros estamos intentando realizar como institución para que el menor llegue a esta protección sin saber qué es lo que necesita y sin ser escuchado, estamos incurriendo en una revictimización por ignorar las peticiones y por tratarlo de una manera informal dentro de su pensamiento. Entonces, en ese primer punto nos dice Ansheni que tenemos que escuchar al menor, su denuncia y sus propuestas. Después nos dice que hay 3 formas de tratar la segunda petición. La segunda es cuando el menor llega, propone e informa, podemos tomar 2 acciones.
podemos tomar la acción de prevención, podemos tomar la acción de resolución inmediata. Si decidimos tomar la acción de prevención, entonces es buscar la prevención con otros menores debido al caso de este menor, sin exponer el caso de este menor, porque la exposición del caso incurriría en la revictimización. Y si decidimos tomar la cuestión de la solución, entonces tenemos que considerar varias cosas. Tenemos que considerar que el menor está bajo la custodia o la tutela de una persona y que como institución no podemos incurrir en ningún momento en cambiar eso más que por medio de una denuncia penal que se pueda realizar de violencia o por medio de las acciones que se puedan tomar en las distintas instituciones del país. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que nosotros como institución educativa no tenemos más que la posibilidad de denunciar, al buscar el contacto directo con el agresor, puede que posteriormente la víctima sufra de más violencia debido a eso. Así que Ansheni nos menciona que primero tenemos que intentar resolver todo directamente con la víctima, viéndola no solamente en el carácter de víctima, sino como en el carácter de persona, porque una víctima no solamente es una víctima, sino también es una persona y se le tiene que tratar como tal, y una víctima menor de edad es una persona menor de edad y que no tiene una capacidad legal de representación propia y por lo tanto debe de ser protegida por la persona que está en su custodia. Así entonces vamos a pasar al tercer punto del que nos habla Ansheni para llegar a esta revictimización y que se puede evitar de la misma manera, que es cuando el menor no presenta una denuncia, se identifica que sufre violencia y las acciones que realiza la institución para prevenir esta violencia directamente repercuten en la conducta que el agresor pueda tener con la víctima. Cuando no se hace una denuncia expresa de violencia, puede ser por diversas cosas. Puede ser porque el menor no tiene la capacidad de realizar esta denuncia expresa, no tiene la capacidad de externarlo o no se siente cómodo con externar esta cuestión. Otra, porque tiene miedo de externarlo y las consecuencias que le pueden traer externarlo. Otra también puede ser porque el menor no encuentra un espacio en el que se pueda sentir seguro para externar esto. Así entonces, tenemos que, aparte de crear el espacio seguro donde lo pueda externar, buscar que el menor, sin denunciar, esté protegido. ¿Por qué? Porque muchas veces identificamos la violencia y no actuamos sobre ella porque o tenemos dudas o preferimos que se denuncie directamente, lo que sea. Al nosotros no actuar de manera directa en contra de esta denuncia o en contra de los signos que nosotros podemos llegar a encontrar en el menor, lo único que vamos a hacer es que el menor siga sufriendo violencia. Sin embargo, si actuamos de una manera que pueda señalar a la persona como víctima ante sus compañeros, ante sus tutores, ante las personas que tienen su custodia, ante el Estado incluso, que lo señale y que se le magnifique su calidad de víctima, que sea como, ya sufre violencia, ya tiene una calidad de víctima, ahora lo vamos a hacer mucho más grande y vamos a decir que es una víctima que ha sufrido mucho, que ha pasado todo esto, esparcir y explicarle a todas las personas lo que ha vivido o buscar personas que escuchen la historia del menor o incluso ponerse en contacto con el agresor, puede llegar a incurrir en la revictimización y bueno, vamos a hablar entonces de todos esos tipos de revictimización que ya les dijimos, cómo es que van a ser dañinos para el menor y por qué tenemos que evitarlos. En primer momento, tenemos las afectaciones que puede tener al menor en su ámbito social y las afectaciones que pudiese llegar a tener en la denuncia. Y después las afectaciones psicológicas que pudiesen llegar a tener. Únicamente vamos a mencionar la lista que nos habla Ansheni para poder centrarnos en las afectaciones sociales y las afectaciones de la denuncia. Entonces vamos a hablar primero de qué afectaciones pudiesen tener estas revictimizaciones en lo social. Cuando una persona que es víctima o se encuentra en una calidad de víctima de violencia, su comportamiento de la institución madre
o de la institución donde se realiza la denuncia, en este caso la institución educativa, es revictimizante, lo que puede hacer es que no tenga un desenvolvimiento social óptimo, que se le etiquete como una persona víctima y que entonces pierda una calidad humana. Cuando hablamos de la calidad como tenemos, todas las personas somos vistas como humanos. Sin embargo, cuando las personas son vistas como humanos y víctimas, se le da un peso más grande a la víctima. Y esto hace que exista una revictimización por parte de las instituciones y que sea un perjuicio general con los menores. En los casos de los menores puede repercutir en bullying o exclusión social, exclusión del grupo o incluso que existe un trato diferenciado por los maestros, lo cual nunca es idóneo y nunca es la manera de realizar las cosas, darle un trato diferenciado a una persona que sufre violencia en el aula de clases, pues eso lo único que va a hacer es que existe un sentimiento de diferencia y que no se cree un espacio seguro para la denuncia de este menor. Posteriormente, si existe una revictimización en el ámbito educativo, al momento de realizar la denuncia dentro de la escuela, puede afectar el seguimiento de la denuncia, pues jamás va a encontrar un espacio de seguridad en donde pueda expresar lo que necesita y la forma en la que puede ser protegido, y de esta manera puede incluso jamás querer presentar una denuncia formal por miedo a la revictimización total de sus acciones por parte de las instituciones jurídicas, algo que de todas formas va a suceder porque las instituciones estatales y jurídicas no tienen la capacitación correcta para tratar con menores víctimas de violencia, y el hecho de que nosotros, que sí tenemos la capacidad de tratar con menores víctimas de violencia, porque se está buscando que existan las escuelas psicólogos, pedagogos que tengan la expertise en tratar con los menores, revictimicemos al menor, entonces va a hacer que jamás logre encontrar ese valor para la denuncia posterior, o que incluso si se encuentra el espacio para realizar una denuncia posterior, que la revictimización mayor dentro de estas instituciones estatales de denuncia haga que el menor no exprese completamente lo que es realmente la violencia que sufre. Es decir, minimice sus sentimientos, minimice las acciones que está teniendo, sufriendo, y minimice cómo se siente en torno a esta violencia. Así, la denuncia puede verse mermada por esta parte de la falta de expresión del menor conforme a su sentir de la violencia. Y por otro lado, nos da una lista de las afectaciones psicológicas que se puede tener, en donde nos dice que la primera es, obviamente, la reclusión social. Como ya habíamos visto, esto pues es una afectación social porque lo pueden hacer los otros menores hacia este menor, pero por parte del menor también puede existir un sentimiento de abandono en el cual no se pueda mantener y en el cual no pueda continuar, y eso haga que no tenga amigos, que no se relacione con el grupo, que no se relacione con sus maestros, que su rendimiento académico baje, o que existan distintas condiciones en las que el menor no pueda expresar ninguno de sus sentimientos, no solo los que están en torno a la violencia, sino los sentimientos en general. Otra de las afectaciones de las que nos habla Anne Cheney es la generalidad del sentimiento de desolación. Cuando se habla de un sentimiento de desolación, es un sentimiento en el que ya no existe algo más adelante para el menor para avanzar dentro de los puntos que él cree que puede avanzar. Ejemplo, el menor sufre de la última revictimización en la que se le habla al agresor, y el agresor entonces perpetúa más violencia sobre el menor, entonces está sufriendo de violencia por revictimización en la institución, está sufriendo la violencia que sufría anteriormente por su agresor, y ahora, debido a esta revictimización, está sufriendo más de violencia por el agresor. Entonces, este sentimiento de no tener hacia dónde ir, hacia dónde acudir a hacer la denuncia, va a desembocar en que el menor decida o tome decisiones que puedan afectar su vida en todos los ámbitos generales. Decisión de salirse de la escuela, decisión de
no sé, no continuar sus estudios, buscar un trabajo para poder salirse del lugar en donde está, la emancipación temprana y buscar espacios seguros, por otro lado, que no se les están otorgando en la escuela, realizando así acciones perjudiciales en su desenvolvimiento académico y social. Entonces, como institución, lo que nos interesa primero es el bienestar de nuestros alumnos y después del bienestar de nuestros alumnos nos interesa su aprendizaje. Entonces, para continuar con ambos, tenemos que evitar todo tipo de revictimización dentro de ellos. Ok, ahora vamos a hablar cómo evitar la revictimización, porque muchas veces ni siquiera sabemos que la estamos haciendo. Muchas veces llega alguien a la institución y nos dice como, oiga maestra, es que a mí me golpean en mi casa y no sé qué hacer, y entonces yo le digo como, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que te golpean seguido? ¿Estás seguro que eso es violencia? ¿Estás seguro que te sientes así? El cuestionamiento constante del comportamiento hace que este menor no tenga la capacidad de expresar los sentimientos que tiene en torno a esta violencia y entonces deje de lado esta forma de expresarlo y decida expresarlo de otras maneras dañinas para él, como los golpes o distintas conductas que pueden desarrollarse. Nosotros como docente entonces tenemos que evitar cuestionar en todo momento que el menor está sufriendo. Si el menor expresa que está sufriendo, entonces está sufriendo. Y ya nosotros evaluaremos en qué grado está sufriendo, pero jamás se le va a decir al menor, jamás se le va a decir, por eso que yo creo que igual el hecho de que te hayan gritado 2, 3 veces en tu casa no es tanto sufrimiento para el menor. La acción y la perspectiva que tiene de este sufrimiento es de violencia y está creando una narrativa el hecho de que nosotros como docentes llegamos y le digamos al menor, yo no creo que sea violencia o yo no siento que sea tan grave, va a hacer que el menor no sienta que está protegido y que puede decir las cosas. De esta manera va a generar un cuadro que pueda desembocar en alguna situación de violencia más grande dentro de su estado. Entonces, principalmente no cuestionar. No vamos a cuestionar y nosotros ya evaluaremos qué es las acciones que vamos a tomar para esto, pero no hostigar al menor con preguntas o haciéndolo dudar de sus sentimientos o de la violencia que sufre en casa. Después, si el abuso no es abuso familiar y es abuso que está en otro lado, no decirle por qué no sales de ese espacio. Presentar situaciones que no sabemos que pueden ser solucionables o que puede llegar a ellas puede ser revictimización en torno al menor y puede causar un prejuicio en la forma en la que el menor sienta o perciba la violencia. Es decir, el menor puede iniciar a ser menor todas estas cuestiones que está sufriendo en el espacio diciendo, bueno, igual estoy ahí porque quiero, igual estoy en ese lugar porque estoy buscando esto. Entonces, como siente, se tiene que evitar en todo momento el buscar soluciones que sean muy obvias a la vez, porque obviar estas situaciones o presentárselas como, esto es muy obvio, ¿por qué no lo realizas? Sin preguntar antes qué es lo que puede estar ocasionando este sentimiento de desolación o qué es lo que puede estar ocasionando esta violencia o qué es lo que le tiene esta violencia dentro de sí, va a hacer que no se exprese de la manera más adecuada dentro del mismo y va a hacer que incluso minimice las acciones de violencia dentro de él y vea la violencia muy distinta a pesar de estarla sufriendo. Así, el ejemplo más claro es cuando los menores están en algún grupo de algo social y se le comenta ¿y por qué no dejas de acudir? ¿Por qué no dejas de ir? ¿Por qué no dejas de tener contacto con estas personas? Haciéndolo ver como si fuera una persona sin la capacidad de desarrollar este pensamiento lógico con nexos causales y así entonces es revictimización. Posteriormente, tenemos que aplicar algo que se llama perspectiva de derechos humanos. Suena muy rimbombante y suena algo que tal vez no es tan sencillo de ver, pero es lo que tenemos que hacer. La ONU nos menciona que hay causas, los derechos humanos se pueden materializar por todas las prácticas que nosotros queramos materializarlos. Y tenemos que aplicar la perspectiva de la protección de los derechos humanos de todos los alumnos para poder llegar a materializar estos derechos humanos en ellos. Entonces, ¿qué nos referimos
con todo este círculo de palabras rimbombantes. Que como docentes podemos proteger todos sus derechos y ver cuáles derechos están siendo violentados en los otros ámbitos de su vida para hacer que estén, no solamente que sean conocidos por el menor, sino que también él mismo sepa cómo protegerlos. Si nosotros realizamos acciones en contra de la violencia que no están protegiendo sus derechos humanos, todos y cada uno de sus derechos humanos estamos incurriendo en la victimización. Eso es seguro y siempre tenemos que cuestionarnos. ¿Estoy faltándole a alguno de sus derechos humanos? ¿Estoy no tomando en cuenta alguno de sus derechos humanos? ¿Estoy como institución no viendo alguno de sus derechos humanos y no me estoy dando cuenta de eso? Ver la lista de derechos humanos que existen, la ONU la tiene en su página y decir, de aquí de esta lista, busqué proteger su derecho a la vida. Sí, busqué proteger su derecho a la vida. Busqué proteger su derecho a la salud. Claro que busqué proteger su derecho a la salud. Y todos y cada uno de ellos, y tachar los que ya logramos proteger y los que ya logramos asegurar. Y si decimos, bueno, aquí hay un derecho humano que yo no he logrado asegurar como institución. Y que en el ámbito de la institución, porque obviamente la institución no puede incurrir en todos los ámbitos, a menos de que sea de la manera que ya habíamos mencionado en la sesión pasada, que es de la prevención y de la identificación, pero dentro del ámbito de la escuela tenemos que ver, he cubierto y he cumplido con yo como institución proteger todos sus derechos humanos en este lugar para crear un espacio seguro. Si hay uno que no, estoy incurriendo en un caso de revictimización y tengo que cambiar mi estrategia, toda mi estrategia, por uno solo, no importa cuál sea. Y entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para no incurrir en esta revictimización? Con el enfoque de los derechos humanos, tenemos que generar un puente entre la institución y la familia o el menor que está sufriendo esta violencia sin necesidad de buscar a los agresores. Cuando encontramos un agresor dentro de una familia, entonces el puente tiene que ser únicamente entre la institución y la víctima, tratando a la víctima de la mejor manera, buscando la protección de todos sus derechos y buscando que se enfoque en el menor y en su bienestar público, y en su bienestar social, y en su bienestar psicológico. Y entonces, una vez que nosotros logramos asegurar el bienestar en algún punto, acudir a buscar la solución. No podemos tratar con una víctima que al ser violentada no está encontrando la forma de expresar su violencia y la forma de atender esta violencia. Si yo le pregunto al menor, bueno, igual, ¿cómo crees que tú puedes salir de esto? Tal vez te va a dar una serie de soluciones que no puede hacer, pero que quisiera poder hacer, y entonces como institución, no tomar en cuenta las cosas que sabemos que son imposibles es muy importante para que el menor entonces tenga esta seguridad. Entonces así tenemos el puente institución menor y después institución y el agresor, en el cual el agresor puede o no puede ser tratado. Cuando hablamos de tratar al agresor, tenemos que evitar también la revictimización. Cuando nosotros decimos, bueno, el agresor es padre o madre, tutor o persona que cuenta con la custodia, entonces este agresor lo puedo yo citar, puedo yo intentar que busquemos los mecanismos para que deje de realizar esta violencia. Si la respuesta es sí, se hace. Si la respuesta es no, se acude a las instituciones pertinentes y entonces la institución educativa es el puente a la solución, es el puente a llegar a esa solución más grande y tratar temas con el agresor que puedan resultar en más violencia con el menor, es revictimización y es el agravar la violencia. Y la ONU nos menciona que no mantener este enfoque en la víctima puede hacer que contemos con distintas formas de agravar la violencia dentro del entorno de violencia que está sufriendo. Después, tenemos que tomar en cuenta esto. Hay distintos tipos de menores con los que se puede tratar esto. La revictimización puede ser diferente dependiendo del caso del menor que sea. Si tenemos un menor de 3
a 8 años, que probablemente no identifica la violencia, que probablemente no sabe en qué posición se encuentra, cómo se encuentra en esta posición o por qué está sucediendo esta violencia, tenemos que tratarlo como el enfoque de derechos humanos de la niñez. Y tenemos que decir como institución, los derechos de los niños son muy distintos a los derechos de los adultos, pues muchas veces los derechos de los niños no están completamente reconocidos por el Estado. Y como institución es nuestro deber reconocer todos los derechos que pueden tener los niños para que después puedan ser reconocidos por el Estado o por las instituciones mayores. Entonces, bueno, a esto nos menciona Jiménez, Arturo Jiménez, que existen 2 formas de abocar al trato cuando son menores, así de que de 3 a 8 o incluso más pequeños, que hay una forma, resultado y fin, y el proceso y el medio. Tenemos que identificar, para no caer en la revictimización, cuál es el resultado que queremos y para qué fin queremos ese resultado. El fin siempre tiene que ser la protección del menor. Y el resultado puede o no puede ser la protección del menor, porque incluso puede ser el resultado, aparte de la protección del menor, el aprendizaje, porque tal vez está afectando su aprendizaje y entonces el resultado es que el menor también aprenda. Y existen distintas formas de llegar a un resultado, pero el fin siempre tiene que ser esta protección. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para proteger al menor, para continuar con la dignidad del menor, para que existan los distintos medios en los que pueda hacer. Y cuando son menores que tienen ya identificada su violencia o que incluso por su edad tienen distintas formas de expresar la violencia, que es personas mayores de 8 años hasta los 18, es el proceso y el medio. Tenemos que identificar cuál es el proceso que vamos a llevar y quién es el medio. Cuando decimos el medio es el menor, estamos incurriendo en revictimización. El medio tienen que ser las formas en las que vamos a resolver eso. Y el proceso tiene que ser una vez planteado paso a paso para llegar a qué? Al fin. El fin es el mismo, la protección. Sin embargo, cuando los menores no pueden expresar su violencia, muchas veces ellos pueden ser un medio para llegar a expresar esta violencia. ¿Por qué? Porque no están sabiendo de todo expresarla. Sin embargo, cuando ya se logró expresar esta violencia, no pueden ser un medio para nada los menores, porque entonces estaríamos incurriendo en la revictimización. Entonces, recapitulando lo que llevamos aquí para continuar con el proceso de humanización de la víctima. La revictimización o doble victimización es cuando una persona tiene carácter de víctima y entonces ese carácter de víctima o se agranda o se toma más de una vez como carácter de víctima o se vuelve más víctima dependiendo del trato que se le da en la institución, es decir, se vuelve doble víctima dependiendo del trato en la institución. Ahora, la humanización del problema y la humanización de la víctima. ¿Por qué es importante tener una humanización de la víctima? ¿Y por qué estamos diciendo que es importante? Porque igual muchos van a decir, o sea, claro que tenemos que humanizar a la víctima, pues es humano, ¿no? Es que muchas veces no lo hacemos inconscientemente y lo tratamos de una manera muy distinta dentro del aula de clases sin darnos cuenta y le borramos completamente su calidad de persona humana y decimos, es una víctima. Se le pega en la frente un escrito muy grande que dice víctima y nosotros vemos eso que dice víctima ahí y lo tratamos como tal todo el tiempo. Entonces tenemos que evitar eso, tenemos que evitar que la persona humana menor de edad sea vista únicamente como víctima, porque su carácter de víctima es una de las características que está viviendo en este momento que pueden definir su comportamiento, pero no necesariamente lo definen, pero no definen a la persona y jamás, bajo ningún motivo, definen su personalidad y al individuo como tal. Entonces, si nosotros estamos viendo a esa persona y decimos, vale, es que ese niño al que lo golpean es revictimizar y tenemos que entonces cambiar nuestro discurso. Ese no es la niña al que le golpean o la niña a la que le golpean. Ese es un menor de edad.
un menor de edad que es mi alumno, que tiene un nombre, y después de todo lo que es esta persona, entonces sí, sufre de violencia. Pero primero es persona. Y cuando nos olvidamos que primero es persona, cuando el carácter de víctima lo estamos poniendo antes del carácter de persona, estamos incurriendo en la revictimización más grande de todas, que es borrarle su derecho a ser un humano y el derecho que tiene a ser un niño, porque incluso estamos hablando de la niñez y el derecho que tienen a jugar, el derecho que tienen a la educación y el derecho que tienen a la recreación y al ocio. No lo tomamos en cuenta muchas veces por verlo como una víctima. Decimos que ha pasado por mucho, incluso es casi tan maduro como un adulto. Como docentes decimos, bueno, este menor que está ahí sentado ha vivido tanta violencia que ya ha creado y ha generado la madurez de un adulto. No, sigue siendo un niño y nosotros tenemos que verlo como tal, como un niño que tiene el pensamiento de un niño, el desarrollo de un niño, y un niño que sí necesita protección, pero que al final de todo es un niño. Entonces, sí, la humanización de la víctima es una de las cosas más importantes, porque tenemos la obligación nosotros de proteger a este menor ante cualquier situación, y una vez que perdemos esta visualización del menor como menor, dejamos de protegerlo y entonces iniciamos a tratarlo incluso con lástima. Y la lástima es una de las partes de la revictimización que podemos incurrir. Ok. Vamos a hablar entonces de cómo es que se puede dar los derechos humanos con el desarrollo humano y con el desarrollo educativo. El desarrollo educativo en este ámbito lo vamos a tomar en cuenta como las acciones que se pueden realizar dentro de las instituciones para el cuidado. Estos son pues, los mecanismos que podemos tener para no incurrir en la revictimización. Como siempre digo en todas las intervenciones que tengo y todas las conferencias que hago por acá, tenemos que tener psicólogos. No vamos a llegar a ningún lado si no tenemos psicólogos o personas que han estudiado al menos un diplomado, una maestría, un doctorado en psicología. Las personas adecuadas para tratar con las víctimas de violencia son los psicólogos, no los abogados. Incluso los pedagogos no siempre son los adecuados. Entonces, si eres pedagogo, te recomiendo mucho tomar un curso sobre trato de víctimas, trato de menores y psicología, porque lo ideal es tener una persona que sea psicóloga para encargarse de esto, porque es una cuestión delicada que no siempre vamos a saber llevar, y por eso se estudian 5 años de la licenciatura en psicología para terminar trabajando. Entonces, sí, tiene que existir un departamento de psicología que esté encargado de cuidar a los menores. Posteriormente, si se es director de la institución y no se es docente, tenemos que como directores buscar que el menor tenga el acceso completo al apoyo académico. ¿Por qué? Porque muchas veces el menor no va a creer que el personal de la escuela puede ayudarlo. Tenemos que hacer un programa de difusión para que los menores puedan denunciar y que sepan cómo se les tiene que tratar incluso en las instituciones, para que no sean o no sufran de revictimización completa dentro de las instituciones en las que se va a presentar la denuncia ya más grande y más adelante. Entonces, estos programas de difusión pueden ser difusión de derechos humanos, en donde le digas al niño, tú tienes derecho a venir a la escuela, tú tienes derecho a salir al parque a jugar, tú tienes derecho a estar feliz, tú tienes derecho a que si te enfermas te lleven al doctor. Todas esas cositas que tal vez para nosotros son obvias, pero para un niño no es nada obvio, tenemos que decírselas, porque igual, y las clases de cívica que se les dan en la mayoría de las instituciones educativas, ya sea públicas de aquí o de toda Latinoamérica, son clases en donde no siempre se les enseñan los derechos que tienen. Y el hecho de que no se les enseñen los derechos que tienen puede incurrir en que al no saber qué son sus derechos, no los van a exigir y jamás entonces van a ver que se les están violando. Así, los programas de difusión de eso y los programas de difusión de la denuncia son muy importantes. Saber cómo denunciar, saber cómo decir y saber cómo identificar la violencia como menores es difícil. Es difícil cuando son adultos, es mucho más difícil cuando son menores. Muchas veces cuando es violencia doméstica, el menor incluso no identifica que es violencia porque no sabe que no todos los papás les pegan a sus hijos, porque no sabe que no todos los papás les quitan la puerta de su cuarto. Para él es algo normal y la única crianza que tiene
es aquella que se le está otorgando y la única visión que tiene sobre la crianza que se le pueden dar y sobre el trato digno que puede llegar a tener es aquella que se le otorga por parte de sus padres. Entonces, cuando no se tiene idea de lo que es la violencia, es mucho más fácil sufrirla y es mucho más constante que se sufra y que no te des cuenta de que la estás sufriendo. Así que estos programas de difusión tienen que abocarse a enseñarles a los menores qué es la violencia, cómo se sufre de violencia y que todos pueden sufrir de violencia sin importar quién seas. Y otro es, ¿cómo puedo yo hacer algo en contra de esta violencia en mi escuela? Una vez implementados todos los mecanismos de cuidado de la violencia, para evitar que este menor mantenga un contacto más grande con el agresor o que no encuentre un espacio seguro, tenemos que crearlo nosotros diciéndoles, puedes venir a mí. Puedes venir a mí y como yo ya sé todo lo que puede suceder con la revictimización, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no te voy a cuestionar, no te voy a decir que está mal lo que estás haciendo, no te voy a decir que está mal lo que estás sintiendo. Jamás voy a minimizar tus sentimientos, jamás voy a minimizar tus acciones y voy a escucharte y voy a ayudarte. Decirle eso al menor de manera explícita es muy importante para evitar que el menor no sepa que se puede llegar a acudir a la institución y que entonces cuando por fin acuda, nosotros caigamos en elementos de revictimización y el menor sienta que jamás puede acudir de nuevo. O sea, que existe un programa en el que se les diga, puedes venir, te voy a escuchar, te voy a ayudar. Esta escuela es tu escuela y es tu espacio seguro y es tu derecho que te ayudemos, ¿no? Entonces, pues sí, ya dijimos cómo se da la revictimización, cómo podemos evitarla y estas cuestiones para que el menor pueda acercarse de manera óptima y no tener que buscar un espacio específico para que el menor pueda desenvolverse. Son muy importantes y lo más importante de todo esto, que es lo que me gustaría que se llevaran más a profundidad, es la humanización del menor. La calidad de personas siempre va antes que cualquier otro adjetivo que nosotros podamos poner, que muchas veces poner adjetivos es erróneo, está mal, no lo hagan, de verdad evítenlo, pero si lo van a hacer, si sienten la necesidad de hacerlo, recuerden que este menor es humano, este menor es persona y este menor es menor y lo voy a tratar como tal y le voy a dar la atención que necesita como persona y después entonces lo califico de distintas maneras. Y entonces poner el sufre violencia equiparado a le gustan los videojuegos, porque es únicamente algo que está sucediendo a su alrededor, que puede llegar a afectarlo y que es urgente que se trate, pero que no lo define, que no lo va a definir jamás y que no tenemos que hacer que lo definan nosotros. Y eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna duda específica o algo así. Y justamente, estimada licenciada Cervantes, te agradecemos honestamente por esta ponencia que ha dado justamente una mirada en cuanto al abuso infantil dentro de las paredes de la escuela, ¿no? Las responsabilidades de cada uno de los operadores del sistema de educación, desde el director hasta los compañeros de aula y los maestros sobre todo, ¿no? Que juegan un papel bastante preponderante. Y cómo ese tema también ha cambiado ahora. Y justamente ahí viene una pregunta, la han formulado acá a través de inbox y dice lo siguiente: ¿cómo aplicar estos protocolos o cómo aplicar estas estrategias de tratamiento de casos de abuso cuando se habla de un abuso cibernético, es decir, un ciberabuso, y teniendo en cuenta que ahora casi todos los países pues están llevando las escuelas en casa y es más proclive esta clase de abusos, ¿no? A ver, parece que hubo un problema con el audio. Ahí está. Listo. Es una muy, muy buena pregunta. ¿Es mucho más difícil? Claro que es mucho más difícil porque como hacer todo en línea es más difícil, pero primero es saber como si ya se hizo la denuncia de qué tipo de abuso estamos hablando, ¿no? Porque hay distintos tipos de abuso cibernético, si es como ciberbullying, que es de un par, entonces tenemos que hablar directamente con los menores que están incurriendo en esto.
Un ejemplo muy claro que es así como de hace mucho tiempo, pero que sucedió con las plataformas como Ask.fm, en donde se daba abuso, violencia o bullying de manera anónima. Es decir, como si no se sabe quién es que se está dando este bullying o quien está violentando a la persona de manera verbal o con preguntas, tenemos que buscar que la persona esté resguardada, ¿no? No ingresar a la plataforma en donde está sucediendo eso y buscar cómo reportar las cuentas y obviamente hacerle cuenta de que si te están diciendo abuso anónimos, te están violentando de manera anónima, hay un trato psicológico que tienes que tratar con la persona que sufre de la violencia, principalmente que con la persona que está violentando cuando es de manera anónima, y es pues la protección dentro de las redes sociales, como explicarle a los menores que todo este tipo de violencia que se puede dar de manera anónima no es una violencia que puede ser incluso tangible y que tienen que evitarla y que reporten las cuentas y que ellos saben qué hacer para evitarla, que es, obviamente si son menores de 13 años, no deberían de estar teniendo cuentas de redes sociales. La realidad es otra y sé que las tienen, entonces hablar con los padres y que se supervisen estas cuentas. Suena súper extremo muchas veces decir que tus hijos te den tu contraseña de su Facebook o que tus hijos te den tu contraseña de su Twitter o de su Instagram, pero por algo las redes sociales tienen un límite de edad. Y es porque muchas veces el uso por menores puede ser riesgoso. Entonces, si tienen menos de 13 años, esta personita preciosa, tienen que tener una supervisión de los adultos. Una puede ser que tengan las contraseñas, otra puede ser que los padres estén constantemente solicitándole que, oye, ¿qué haces en redes sociales? Sé mi amigo en Facebook, te voy a seguir en Twitter, no me bloquees de tus redes sociales, voy a seguirte en TikTok también. Todas estas cuestiones de supervisión parental es importantísimo y la escuela tiene que decirle a los papás como, tu hijo está sufriendo de ciberbullying y tienes que hacer algo y tienes que supervisar estas cuentas. Después, no es ciberbullying, si es como dentro del aula de clases electrónica o virtual, que está sucediendo algo que ustedes detectan como en casa, que es así como pasa la mamá y le grita algo o cualquier cosa que el adulto o profesor detecte, se tiene que buscar también la implementación de estos protocolos de hacerle saber que eso es violencia. Y una vez que sepa que eso es violencia, como ver qué tan frecuente está sucediendo y entonces realizar el análisis completo de si debemos o no denunciar o si debemos de tratar esto con el menor en el área de psicología que se propone por este lado, o si yo como docente puedo hacer algo para evitar esa violencia en casa, hablar con los padres también. Y por otra parte, cuando la violencia viene en forma de una persona, que ya sabemos quién está ocasionando esta violencia y cómo lo está haciendo, y sobre qué red social lo está haciendo, sobre qué forma virtual lo está haciendo. Hay que buscar las razones por las que en el caso del bullying el otro menor está sufriendo esta violencia. Y en el caso de, por ejemplo, compartir las fotografías íntimas o ese tipo de violencia, sí se tiene que acudir a mecanismos legales. Lo ideal es que se acuda a mecanismos legales. Si en su país no existe una forma de denunciar este tipo de acciones o todavía no es un delito la difusión de las fotos íntimas de las personas, entonces hay que tomar acciones como institución, suspensión de la persona, hablar con los padres de la persona que hizo la difusión o de la persona que está realizando los distintos actos de violencia, y obviamente siempre lo mejor es involucrar a los tutores, a los padres, a quienes tienen la custodia del menor en el momento. Y si no se puede o si son ellos quienes lo están haciendo, pues ya tratarlo directamente con el menor. No sé si contesté la pregunta, si no me dicen. No, sí, yo estoy seguro de que sí, definitivamente sí. Pero justamente tenemos otra pregunta de nuestros invitados de aquí de la sala Zoom. Yuli González Asensio hace la siguiente pregunta. ¿La impulsibilidad en niños a partir de 2 años se puede considerar efecto de la violencia? ¿O qué otras características se pueden considerar como efecto de esta violencia ejercida? Oh, ok.
Esto lo hablamos la sesión pasada, entonces si quieren ver el video tengo como una explicación más amplia, pero vamos a dar como las características. La impulsión primero tiene que ver como qué tipo de impulsividad, pero el replicar la violencia como de manera impulsiva, replicar la violencia, golpear a otros compañeros o algo así, sí puede ser un reflejo de la violencia en casa. Y puede ser un reflejo incluso de si no sufre violencia directamente, de ver cómo el papá golpea a la mamá, o el abuelito golpea a la abuelita, o la abuelita al abuelito. Sí puede ser un reflejo, sí se puede ser violencia replicada en caso de que sea como impulsividad en forma de violencia, pero también hay que ver si el menor no está teniendo algo en el aula de clase, porque muchas veces el menor puede ser impulsivo por muchas otras cuestiones, y una de ellas puede ser que en el aula de clase no se sienta cómodo con la forma de manejar a los niños, como igual y hay alguien que le está molestando constantemente, y entonces tal vez no es impulsividad, sino es como una reacción a lo que está, a las acciones que están teniendo con los otros menores, y tal vez no se siente cómodo en el espacio del aula y tener que buscar como, primero buscar si es algo en el aula, que es lo que podemos identificar en primer lugar, y después si bien es necesario ver si sigue o si continúa después de revisar todo en el aula de clases, si es necesario ver con los padres, porque pues igual es un niño de 2 años y no es muy probable que te vaya a expresar que sufre violencia porque está muy pequeño, entonces es buscar con los padres o tutores que lo resguardan. Vale, yo creo que está la pregunta bastante bien contestada, pero tenemos una tercera pregunta y yo creo que con esto ya cerramos, doctora. La pregunta es la siguiente. En cuanto a lo que es violencia dentro de la escuela, el que los padres... A ver, un momento. Allá, acá está. Dice, ¿usted cree que los padres que permiten que sus hijos ejerzan violencia sobre otros es porque es producto de un círculo que ellos también sufrieron violencia dentro de sus escuelas? ¿Usted qué opina? No puedo dar una respuesta concreta sobre si puede ser un círculo de que los padres hayan sufrido violencia, pero el hecho de que los padres permitan que su hijo aplique violencia sí puede ser producto de que los padres tengan una actitud violenta hacia otras cuestiones de la vida o incluso hacia ellos mismos. Es decir, se ve la violencia como algo muy normal. La normalización familiar de la violencia es muy común, y el hecho de que los padres se les cita y se le dice como, señor, su hijo está golpeando a otro niño en el aula de clase, y dice como, pues es normal, son adolescentes, es normalización de la violencia y se tienen que dar cursos parentales para evitar eso. Entonces, igual y puede o no puede ser un ciclo, eso no lo podemos saber por seguro, pero sí es muy probable que la normalización de la violencia sea algo constante dentro del entorno familiar de los menores, ¿no? Que igual se golpean entre los hermanos y los papás es como, sí, son niños, se toman los dientes y no pasa nada. Entonces, sí, la normalización de la violencia es seguro que va a estar si los padres deciden no hacer nada. Y puede ser erradicada también por medio de estos cursos parentales. Vale. Yo sé que le dije que era la última pregunta, pero justamente quiero yo también hacer una pregunta. No sé si me lo permite. Sí, claro que sí. Ya. La pregunta es la siguiente. Aplicando este asunto de la perspectiva de género, porque se dice, por ejemplo, respecto a mi carrera, por ejemplo, los delitos sexuales tienen una connotación distinta cuando son ejercidos contra una mujer, cuando son ejercidos contra un varón. Se dice eso, ¿no? De que aplicando la perspectiva de género, que como que para la mujer, teniendo en cuenta el contexto social, es más complicado, es más impacto negativo que ejercido en un varón. La pregunta es la siguiente, ¿pasa lo mismo respecto a la violencia en la escuela cuando hay violencia intergénero? Es decir, ¿causa más impacto negativo para una mujer que para un varón? Sí, tenemos que identificar también qué tipo de violencia es, porque hay violencia que es específicamente en razón de género. Esto es muy difícil de identificar, pero es posible identificar como en razón de qué es la violencia. Si, por ejemplo, es un niño
que es violento con cualquier persona, si es un varón que está ejerciendo esa violencia, y es violento con cualquiera de sus compañeros, y independientemente del género, y a todos les aplica el mismo tipo de violencia y con la misma intensidad. Es un problema del varón con el entorno en general. Pero igual si es a una persona en específico que es mujer, o tal vez a muchas personas, pero a esta persona mujer o a este grupo de mujeres las trata de una manera distinta a la violencia que aplica normalmente, como características de que sea incluso violencia sesgada, ¿no? Sí puede ser mucho más grave y se tiene que revisar también con ese menor que está aplicando la violencia otras cuestiones de respeto de derechos humanos muy, muy, muy profundas para poder descodificar la violencia de género en él, ¿no? Entonces sí puede ser diferente, sí puede impactar distinto, y dependiendo de cómo se realice y en qué momento y hacia qué forma se realice, sí puede ser bullying, violencia de género. Entonces sí, y también incluso con los profesores, si los profesores realizan comentarios, acoso, etc, 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 en la institución, y hay pues esas cuestiones, y después los niños realizan otras cuestiones de acoso dentro del aula de clases, replicando el comportamiento del maestro, pues se tiene que revisar al maestro y se tiene que revisar al menor, o si no hay un maestro, pero los menores realizan acciones de acoso o cuestiones por el estilo, sí puede ser distinto. Incluso hay tipos de violencia que son únicamente violencia de género. Por ejemplo, en las primarias, cuando las menores traen su falda y los pequeños están iniciando a crecer y llegan y les levantan la falda. O se ponen abajo las escaleras a ver que están chiquitos, que tal vez tienen 10, 11 años. Es violencia de género, es acoso, y está muy mal, y se tiene que, por parte de la escuela, de tratar de una manera muy, muy, muy específica, porque entonces estamos normalizando otras cosas. Bueno, licenciada, yo sé que, vuelvo a decir, tenía una pregunta, pero ahora tengo dos, y ya con esto cerramos y concluimos. Espero no estarle quitando su tiempo, pero es que es un tema de actualidad que creo que con este asunto de la pandemia y con la, entre comillas digo, nueva normalización, como que se ha acrecentado más el tema del abuso, no solamente a la mujer, sino también a los infantes, ¿no? No solamente en el ámbito de la escuela, sino desde el ámbito familiar también. Pero la pregunta es la siguiente, ¿usted cree, porque la vez pasada dentro del curso de bases de pedagogía de la ternura que justamente acaba el día jueves, hubo una ponente que hablaba sobre el tema de que era especialista en psicología y música, y justamente hablaba sobre el tema de que hay ciertas músicas que predisponen al tema de machismo, al tema de ver de repente a la mujer como un objeto, no como un sujeto. Entonces, por lo tanto, si es objeto, puede hacer lo que quiera, según esta ideología mal hecha, ¿no? Dentro de la sociedad. Y la pregunta viene ahí, ¿usted cree que hay ciertos géneros musicales? Lo voy a decir directamente, por ejemplo, el reggaetón, supongamos, a ver, que puede incitar, puede contribuir al tema de la violencia intergénero dentro de la escuela. ¿Usted qué considera? Yes. Bueno, sí, pero no solo el reggaetón, el lenguaje en general. Estamos hablando de menores, estamos hablando de personas que están desarrollando la capacidad crítica apenas, que están viendo cómo ser críticos ante la vida, porque igual y la música, las personas adultas que ya tienen una capacidad crítica, no les influye tanto en su forma de pensar, e incluso puede ser bailada y disfrutada por distintas personas sin necesidad de que influya de esta manera. Pero el lenguaje en la música y el lenguaje en general en todo sí puede influir a la violencia, y sí puede incitar a la violencia, y sí puede incitar al machismo. Y la normalización de este lenguaje, el uso de este lenguaje aboga por la normalización de esta violencia y por la normalización del machismo y de la opresión. Entonces, pues sí hay que evitar, como por ejemplo en las escuelas que les ponen para activación física a los menores reggaetón para que brinquen,
Pues hay muchas canciones de reggaetón para niños incluso, y pueden utilizarlas. Hay muchas canciones que son solo para niños. No hay necesidad de que un niño de 5 años esté brincando o bailando a una canción que tiene un lenguaje que puede ser nocivo, y no solo con el reggaetón, sino también con mucha música rock, pop, popular, lo que sea, que tiene lenguaje que puede hacer que el menor normalice ciertas cosas que no deben ser normalizadas. Entonces, si por algo hay artistas que crean música para niños, es bueno utilizar esa música para niños con los niños, y es lo mejor y es lo ideal. Perfecto. Bueno, ya saben, estimados profesionales que están acompañándonos, siendo invitados en esta sala, que como quienes nos están viendo a través de Facebook. Es bastante interesante tener varias perspectivas de acuerdo al abuso infantil, ¿no? Y es que ese es uno de los objetivos de este curso de tratamiento y prevención del abuso infantil, en donde se dan diferentes perspectivas, no solo del ámbito psicológico, sino también del ámbito legal y el ámbito administrativo y pedagógico. Entonces, es bueno atacar una problemática social desde estos ámbitos, ¿no? Y bueno, yo le aplicaría también un ámbito espiritual, ¿no? Porque también es una cuestión también de creencias, ¿no? Pero bueno, entonces, licenciada Cervantes, muchas gracias, de verdad, ha sido un honor nuevamente tenerla por aquí. No esperaba no menos de usted, ha sido una excelente ponencia esta noche, bueno, ya noche porque ya son 7:30 acá en Perú. En México también, no estamos en la misma hora. Entonces, en ese sentido, no sé, licenciada, unas últimas palabras para quienes la están viendo a través de Facebook y también aquí a través del Zoom, ¿no? Pues agradecer que hayan venido a ver esta ponencia, y a usted también, doctor, y al equipo jurídico humanístico por la invitación. Siempre es un honor colaborar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Más bien nosotros estamos agradecidos por el aporte. Listo. Que descanse, licenciada. Bendiciones. Dios le bendiga y estamos en contacto internamente. Hasta luego. No sé si tiene de repente, para quienes la están viendo, de repente el tema se quedó corto y de repente necesitan algún dato, algún correo electrónico, como la vez pasada dio ese dato. Sí, mira, acá lo pongo. Sería bueno también que aparte de que lo ponga en el chat, de repente lo dice así para quienes están en Facebook, porque en Facebook no se ve el chat. Igual allá queda, y no sé si en alguno de los comentarios usted lo pueda poner, doctor, usted que lo tiene a la mano también. Si le parece bien, por mí no hay problema con que pase mi correo a quien sea que lo necesite. Sí, justamente lo estoy poniendo ahorita. Para nuestros amigos nos están viendo a través de Facebook, este es el correo de la licenciada, se ha puesto allí en comentarios de Facebook, es esme.aewc@gmail.com. Entonces, si quedó de repente una pregunta por ahí incompleta o no se dio la oportunidad de que usted hiciera esa pregunta, entonces escríbale. Yo creo que la licenciada está con muchas ganas de poder responderle. Claro que sí. Cuando gusten y si necesitan material, lo necesario, estamos para apoyar. Listo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, licenciada. Dios les bendiga a todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y pues cerramos este curso con broche de oro. Justamente hoy es la última clase. Bendiciones a todos.